La situación es compleja a nivel internacional y también eso se refleja a nivel local. Vamos a ver, se está por resolver el problema de la complejidad que se dio con el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Aquí estamos viendo eh, un protocolo de paz que se está llevando a cabo para durar 60 días. Y a partir de ese 60 días, de acuerdo a un sinnúmero de condicionalidades, se firmará la paz. En América Latina, el termómetro electoral está ardiendo, está al reventar. Fraude, posible fraude en Perú, una situación compleja en Colombia, pero eso y algo más lo vamos a analizar en Tito en la Geopolítica. Bienvenidos a este programa que se transmite a través de Buena Radio y de Marín 96.9 FM y una red de emisoras más en Venezuela. Buena Radio, la emisora de nuestro hermano y amigo Manuel Jiménez, que canta y compone bien y que posiblemente se integre en un momento. Analizábamos la situación del Medio Oriente. Todos saben que a partir del 28 de febrero, al amanecer del 28 de febrero, para esta parte, Estados Unidos e Israel llevaron un bombardeo a Irán, donde mataron el ayatollah Khomeini y mataron una cantidad de personas bajo la premisa de que supuestamente Irán tenía o estaba fabricando una bomba nuclear y también bajo la premisa de que supuestamente como Israel iba a atacar, Irán podía atacar a Estados Unidos. Eso desató los demonios, el petróleo subió por encima de los $100 el barril, la inflación se disparó, se bombardearon refinerías, el gas natural se disparó, o los energéticos en todos los sentidos se dispararon. Había la posibilidad de que el estrecho de Bab el-Mandeb fuera bloqueado, pero sin embargo, después de varios meses de guerra, pues se han estado reuniendo en Pakistán y parece que hay un protocolo de entendimiento. Un protocolo de entendimiento no quiere decir que hay un entendimiento. Ese protocolo de entendimiento tiene una guerra de comunicaciones entre Estados Unidos e Irán. Mientras Estados Unidos dice una cosa, que Irán va a diluir el uranio que tiene, que Irán va a abrir el estrecho de Hormuz, que Irán va a tomar una serie de medidas para Trump presentarse como el ganador. Por otro lado, Irán dice no es así. Estados Unidos va a desbloquear 25.000 millones de dólares que con sanciones arbitrarias y unilateral Estados Unidos le puso a Irán. Irán dice también que ellos nunca han dicho que van a desarrollar armas nucleares, porque ellos tienen un mandato religioso que lo firmó el ayatollah que Estados Unidos mató, donde dice que no van a utilizar ni a usar armas de destrucción masiva. Ojo, siempre y cuando Irán no se vea compelido a la desaparición. Y ya Trump ha amenazado en varias oportunidades de que va a enviar
a, a Irán a la edad de piedra y que lo va a destruir porque no puede sopesar. Mantener, no hay que sopesar, mantener ese enfrentamiento. Es una situación bastante compleja. Irán sin bomba atómica y sin grandes recursos militares, misilísticos que puedan llegar y golpear el territorio norteamericano, le ha tumbado el pulso a Donald Trump. ¿Y por qué le ha tumbado el pulso a Donald Trump? Pues al cerrar o no al cerrar, porque ahí está, ellos dejaban pasar barcos. Ellos pusieron un bloqueo que los barcos norteamericanos e israelíes no podían pasar por el estrecho de Hormuz. Pero sí, los barcos amigos pudieran pasar. E impusieron un peaje. Y aquí en el peaje, Estados Unidos dice, se elimina el peaje. Irán dice, no, el peaje está bien, se elimina, pero lo que le vamos a poner es una tasa. ¿Cuál es la diferencia entre peaje y tasa? Es un término conceptual. El peaje es un derecho a pase. Todos lo conocemos. Cuando cruzamos en una autopista pagamos un peaje para pasar. La tasa no, también la conocemos. Las tasas o aranceles o arbitrios se pagan en los ayuntamientos, en la aduana, por servicio prestado. Entonces, esa tasa tendrá que ver por la gestión de Irán para cruzar los barcos. O sea, se le cambia el nombre de peaje por tasa para que Trump quede contento y diga, bueno, le quitamos el peaje, pero sí hay una tasa que va a encarecer los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque todo el petróleo que cruce por el estrecho de Hormuz va a tener que pagar esa tasa de gestión que Qatar o Irán la va a dividir entre el país que es fronterizo con ella y van a tener esos ingresos extraordinarios como compensación de gasto de guerra. Y Estados Unidos, que criticó mucho Trump, los acuerdos de Biden, cuando Biden liberalizó esos recursos que ilegalmente se le habían tomado a Irán, Trump lo demonizó y dijo de todo. Ahora Trump se ve compelido a tener que liberalizar esos 25 mil millones de dólares. ¿Y por qué Trump se ve compelido a eso? La respuesta fue, la pudimos ver cuando Trump fue a la apertura al estadio de fútbol para la apertura del juego de fútbol. Trump nunca se imaginó que iba a tener un bug tan grande y tan drástico en el propio Estados Unidos. La popularidad de Trump ha caído por debajo, o sea, tiene un 67% de impopularidad, solamente tiene un 33%, y eso es fatal para llegar a la Mister en noviembre. O sea, él tiene fecha límite para llegar a la Mister, a las elecciones de medio término. Y si Trump llega con los niveles inflacionarios que tiene en este momento Estados Unidos, y si llega sin una salida a esa crisis, ya Trump va a tener graves problemas. ¿Por qué? Porque a Trump lo van a juzgar por una serie de diabluras que ha hecho. Diablura en el ámbito económico y diablura también en el ámbito legal en los Estados Unidos. Trump se ha aprovechado de la guerra y sus familiares, su hijo y todas sus cosas, para hacer operaciones, y el esposo de
de la hija, el nuero, se dice, no tengo la prueba, pero sí se dice que ellos se han lucrado y han tenido grandes beneficios. Y si los demócratas, que no tampoco son santos de mi devoción, para mí los demócratas y los republicanos son las dos caras de una misma moneda. Aquí las intervenciones militares que tuvimos en República Dominicana, las dos veces, las últimas dos veces, porque en el año 1844 se hizo una donde ellos tomaron un islote de la República Dominicana, Catalina, para llevarse el guano. Y hubo una escaramuza para sacarlo. El guano, para que ustedes tengan conocimiento, no existía el petróleo, no existía el abono químico como existía, y se buscaba el guano de los murciélagos, murcielaguina, como le llaman, para abonar la tierra. A ellos se le había reducido y ahí había una gran cantidad de murciélagos y una gran cantidad de guano, y ellos decidieron venir a apropiarse. Entonces Estados Unidos desde su fundación se ha estado apropiando de las riquezas de América Latina. Y eso es bueno indicarlo, porque no es verdad que ellos nos tratan con mucho beneplácito, inclusive el mismo Trump a los latinoamericanos pues nos persigue, nos acusa de todos los males que tiene Estados Unidos, males que lo producen ellos internamente, que tienen. ¿Por qué? Porque los niveles de drogadicción que vive Estados Unidos hoy, eso no fue de Latinoamérica que llegó. No. Los norteamericanos, para darles respuesta a la guerra de Vietnam, para mandar a esos muchachos a combatir a miles de kilómetros fuera de su casa, le buscaba marihuana y le buscaba droga para que se fueran a endrogar. Y hay reporte de la utilización de México de ese entonces como plataforma para el cultivo de marihuana y para el cultivo de otros tipos de drogas para dársela a esos muchachos. Y lo llevaron. Y esos muchachos vinieron enfermos desde allá. Y las calles de Norteamérica en los 60 y los 70 se inundaron de droga, porque había que darle droga. Y uno va a Nueva York o cualquier estado y tú encuentras a la gente endrogándose como zombies, andando y todo eso. Pero eso es un proceso de degeneración que llegó a Estados Unidos. Pero si usted quiere buscar mayor información, léase el libro del hijo de este capo colombiano que lo eliminaron. El libro donde él dice que su papá fue utilizado para el tránsito de droga de Colombia hacia Estados Unidos para financiar los contras. Los contras colombianos, los contras nicaragüenses de la guerrilla a finales de los 80, Oliver North, que lo financió y lo dijo. Oliver North lo declaró que él hizo esa situación para comprar armas y venderle armas a Irán y tener el dinero para financiar los contras. Ahí está el tema de Irán contra. E inundó a Nueva York de cocaína con Pablo Escobar. Y su hijo escribió un libro, lo inundó y le permitió a Pablo Escobar llevar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos. Para Estados Unidos tiene
narcotraficante preferido. Y cuando tú no le conviene políticamente, ellos te acusan sin prueba, sin ninguna prueba. Tú eres narcotraficante. Anteriormente te decían tú eres comunista y te mandaban a matar. Ahora te dicen tú eres narcotraficante. Pero ahí está Orlando Hernández. Orlando Hernández condenado a una larga prisión en Estados Unidos por haber inundado las calles de Estados Unidos. Pero cuando Donald Trump lo necesitaba para quitar el gobierno de Honduras, hacer que el partido de gobierno perdiera las elecciones en Honduras, él indultó a Orlando Hernández y ahí andan unos audios donde está diciendo todo lo que él pretende hacer en América Latina con el apoyo de Trump. No solamente en Honduras, no solamente en Centroamérica, sino en toda América Latina. Habló de Colombia, habló de otros países y ahí las respuestas se están dando. Pero la capa tectónica de la política de América Latina se está moviendo. Y se está moviendo con fuerza. ¿Y por qué se está moviendo? Porque las grandes masas se han dado cuenta que ese sueño americano es una pesadilla, que ese sueño americano es un gran problema y que ese sueño americano que le venden no es tal sueño real. Y que Estados Unidos le permitió en los 60 y en los 70 y básicamente a partir de los 80 y los 90 la migración latinoamericana en grandes masas, porque ellos tenían un problema de competitividad. ¿Y cuál era el problema? Que después de la crisis del año 1929, los Estados Unidos, para salir de la crisis, crearon el New Deal. O sea, una política donde el Estado decide participar en la economía. Crisis que la produce el liberalismo. Ese liberalismo económico, ese dejar de hacer y dejar pasar, fue que produjo esa grave crisis económica, como ha producido otras grandes crisis que se están dando. Porque eso permite la concentración del capital en pocas manos y permite que el de abajo reciba la carga. Ante esa situación, los norteamericanos se vieron compelidos a mandar a hacer una gran cantidad de obras de infraestructura, poniendo gente a trabajar. El Estado invertir en obras prioritarias, no solamente de infraestructura, sino económica, para tratar de incrementar la demanda, inducir la demanda y indexar los salarios a la inflación. Todo eso se da la crisis que ya lo hemos explicado en otros programas del año 1973. Eso permitía que anteriormente del 73, todo desde 1930, que comienza el New Deal, hasta el año 1973, 43 años en Estados Unidos de bonanza económica, porque los precios de las energías se mantenían estables. Era $2.50 el barril de petróleo. ¿Qué pasa en la economía norteamericana y en la economía global a partir del año 1973? En el año 1973 se da la guerra del Yom Kippur. Una guerra que se da otra vez en octubre, igual que la que pasó con los gazatíes. Se da esa guerra en el Yom Kippur y Estados Unidos apoya a Irán
para que Irán saliera airoso. Lo apoya Estados Unidos y los europeos, parte de los europeos. ¿Qué sucede con esa situación? Bueno, lo que sucedió fue algo que Estados Unidos no se lo esperaba. Los países árabes que ya habían formado parte, porque la Organización de Países Productores de Petróleo, OPEC, se había fundado en el año 1960, pero ellos deciden sancionar a Estados Unidos y los países que apoyaron a Israel en esa guerra. Y el barril de petróleo pasó de $2.50 a $11.50. Y como la energía está presente en todo, nosotros estamos llegando gracias a la energía, porque sin electricidad, que se forma en términos de electricidad, esa energía, nosotros no pudiésemos llegar a ustedes, pero también para transportarnos necesitamos la energía química, para nosotros poder llegar hasta aquí a Buena Radio y grabar desde Buena Radio para que ustedes estuvieran. Eso comenzó a remontar la inflación. Estados Unidos comenzó a indexar la inflación, pero la competitividad de Estados Unidos con el resto del mundo iba cayendo, o con Europa iba cayendo. Para eso, entonces, ellos crearon otra situación. Ir al liberalismo económico, que lo habían descartado, pues se había dado en el año 1938 en el coloquio de Lippmann en París, y retoman el neoliberalismo y lo imponen en América Latina a través de golpe de Estado. ¿Y qué se plantea en ese momento? De regular las economías, las empresas norteamericanas, como experimento, establecerse en Chile, Argentina, Uruguay, quitaron todos los beneficios que tenían los obreros de esos países. Recuérdense que en Chile había ganado la Unidad Popular de Allende, y había una serie de beneficios que tenían los obreros y le quitaron todos esos beneficios, pero no solamente que lo quitaron, lo mataron, desaparecieron. Eso que hablan de democracia, que instauraron a Trujillo aquí, que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, que nos invadieron en el 65, que dieron golpe de Estado en Honduras a un gobierno democrático en ese mismo año 1963, que mataron a Kennedy, porque mientras ellos daban golpe de Estado en esta área, en Estados Unidos, como no había embajada norteamericana, no se daba golpe de Estado, sino que eliminaban al presidente. Y todavía, los archivos de Kennedy no han sido liberados. Hay algunos temas que lo han sacado, pero no han sido liberados. Y Estados Unidos venía perdiendo competitividad, y el financiamiento de la guerra de Vietnam hace que Estados Unidos entre en déficit fiscales grandes y déficit comerciales, lo que se conoce como déficit gemelo, y tenía que dar paso a ellos a ir a un proceso de industrialización fuera de Estados Unidos para tratar de mantener la competitividad. Y eso lo hacían desgravando, quitándole los aranceles a los productos que entraban de esos países que ellos estaban estableciendo. Pero ya como colofón se da otro problema: la guerra de Irán e Irak. Estados Unidos financia a Irak en ese momento, le da armas químicas para que enfrente a Irán, porque querían derrocar los ayatolás, que en el año 1979 habían derrocado al Shah de Irán, que servía de plataforma a Estados Unidos para toda esa parte. Eran sus aliados, era su aliado preferido, además de Israel. El ayatolá, era el Shah era su
su preferido. Entonces, financian a Irak para que Irak pueda enfrentar a Irán y se arme una guerra. Países productores de petróleo en gran cantidad hace que los precios del petróleo de $11.50 suban por encima de $20 el barril. Eso exacerba aún más la inflación. Llega Reagan en los 80 con Margaret Thatcher y implantan el modelo neoliberal. Ya a través del Fondo Monetario crean la iniciativa de la Cuenca del Caribe, de las Américas, de la Cuenca del Caribe, para enfrentar a Nicaragua y enfrentar a Cuba, y plantean el esquema de la zona franca, impulsada por el Banco Central y el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y comienzan a poner ciertas condicionalidades para la liberalización de las economías. Ese modelo comienza a imponerse con fuerza a partir de los 90 y se vendía como la bonanza. Hoy, cuando esos gobiernos neoliberales, después de haber un resurgir de los movimientos populares y partidos de izquierda que cometieron sus errores, es verdad, muchos han cometido algunos errores, pero ¿quién no se ha equivocado en esta vida? Comienzan ellos a desmontar por cualquier vía, la vía legal o la vía ilegal, a desmontar esos gobiernos y comienzan a instaurar ese modelo neoliberal. Y comienzan con candidatos como Milei, como Kass y entre otros, a hablar de la reducción del Estado en la economía. Y llegan y se imponen en Bolivia, se imponen en Chile, se imponen en Argentina después de varios fracasos que sufrió Argentina en términos del modelo neoliberal. ¿Y qué ha pasado? Los estudiantes comienzan a movilizarse en Argentina, comienzan a movilizarse en Chile y comienzan los pensionados en Chile y hay todo un movimiento, a pesar de que Trump tuvo que emplearse a fondo para volver a imponer a Milei para que ganara las elecciones de medio término porque había perdido a la capital de Argentina, a Buenos Aires, y entonces lo impone con inyecciones de recursos y una serie de cosas, pero hoy los movimientos comienzan a darse. Comienzan a darse, ¿por qué? Porque los estudiantes que comienzan a graduarse para poder seguir estudiando, como eliminan, achican el Estado, porque su posición es reducir la participación del Estado. Cuando yo oigo muchos locos viejos que por aquí que dicen, no, porque lo que hay que es reducir el Estado. El Estado no tiene por qué financiar los partidos políticos, porque eso es un gasto innecesario. Está bien. Cuando tú reduces ese Estado, cuando ellos plantean que eliminan esa educación pública, gratuita, el muchacho para poder estudiar tiene que coger un crédito educativo. Y le coge ese crédito educativo a los bancos. Y ese crédito educativo de los bancos es alto y caro. Y cuando se terminan de graduar, no encuentran trabajo porque la demanda se ha estancado. Y al incrementar, a la demanda caer, las empresas no crean nuevos puestos, reducen esos puestos. Y al reducir esos puestos, entonces ellos tienen que ir a trabajar a los trabajos para los cuales ellos no se habían preparado.
ellos estaban preparados para ir a dar un trabajo de gabinete y tienen que ir a trabajos informales y mal pagos. Y los muchachos que ven esa situación comienzan a movilizarse en Chile, comienzan a movilizarse en Argentina, pero los obreros de las minas y esos indígenas segregados en Bolivia comienzan a sentir el peso de un modelo inequitativo y comienzan ya a movilizarse. Y eso tiene, esas movilizaciones, tiene repercusiones en otros países de América Latina. Y la tiene en Perú. Después de un golpe de Estado que se da en Perú, un golpe de Estado que se le da a Castillo, ilegal porque no tenían la cantidad de votos necesarios para poder bancar a Castillo, pero la Boluarte, que es una traicionera, se prestó a esa situación, violando la palabra que había dado, y no voy a decir juramento porque no se puede creer en esa señora en nada, violando la palabra que había dado de que si Castillo era bancado, ella iba a renunciar y no se iba a prestar a esa tratativa. Pero ella se prestó a esa tratativa. Y de la nada sale un exministro de Castillo, que se pone el sombrero de Castillo, que es Roberto Sánchez, ministro de Turismo, que había sido de Castillo, y de Juntos por Perú, y comienza con el sombrero de Castillo a recorrer los campos, ese Perú adentro, y comienza a integrarse los peruanos en el voto. Las intenciones fueron grandes. Comienza a encabezar el conteo, pero hay una serie de trapisondas que se han impuesto que comienzan a ponerle arena en los rieles para descarrilar el tren. Y esa arena se da con los votos del exterior. Votos que no fueron fiscalizados en gran medida. ¿Por qué? Porque esos votos del exterior estaban dirigidos y estaban controlados por una persona de Keiko, que es cooperante del partido de Keiko. Y hay actas que no están claras. Hay una gran cantidad de actas que aparecieron de las nada y que tienen la misma cantidad de votos. Vamos a suponer, tú coges, no quiero decir que sea así, pero más o menos fue esto lo que se dio. Fuerza Popular de Keiko, 100 votos. Juntos por Perú, 30 votos. Pero eso se manifestó en más de 1000 actas. Que la votación era igualita y no estaba verificada por nadie. O sea, no estaba sustentada con la firma de los delegados del partido de Juntos por Perú y nada. Y de repente comienzan a cerrar los votos de Puno que van llegando que llegaban donde Perú, Juntos por Perú había ganado abrumadoramente con un 85 y hasta con un 90% en las mesas, no comienzan a llegar y no se comienzan a contar esas actas. Y Keiko comienza a avanzar hasta localizarse entre 18.000 o 19.000 votos por encima de Juntos con Perú. Pero si tú le permites que los votos de Puno y que esas actas que de procedencia dudosa y que tienen votos similares, o sea, ¿cómo que tú en 1000 mesas vas a tener la misma cantidad de votos? Porque fueron poco creativos, introdujeron ese fraude, pero no fueron capaces de variar la votación para poner una votación diferente, sino que cogieron
el sistema más fácil de poner la misma cantidad a todo y mandarla por ahí. Ante esa situación, parece que va a haber grandes niveles de conflictividad en el Perú. Y así como se está dando en Argentina, en Bolivia y en Chile, movilizaciones, vuelven otra vez las movilizaciones que crean desasosiego y crean graves problemas a la economía de la región y a la población en sentido general y a nosotros como hermanos de ellos, porque querramos o no, sentimos la situación que se está viviendo, pero le están cerrando a los pueblos la posibilidad de que en forma legal puedan acceder al poder y hacer transformaciones, las transformaciones que los países necesitan. Y lo digo así porque son dos modelos encontrados. Uno que subsidia al de arriba y es el modelo que se da privatizador. Te dicen, no, vamos a quitar esos subsidios sociales a educación, a medicina, a todo, seguridad social, todo eso lo vamos a privatizar. Y en ese privatizar se esconden muchas cosas. Cuando tú quitas el financiamiento de los tribunales electorales a los partidos, ¿quién va a financiar los partidos? El sector privado y sectores que se van a beneficiar por su problema de ilegalidad que están, de algún apoyo que le dé el partido que lo va a llevar. Y la empresa que invierte 1 millón, 2 millones de dólares, 20 millones de dólares, hablo de dólares para no decir de soles, de sucre, de tanto, sino para el que invierte esa cantidad de dinero. Es porque si invirtió 20 millones va a sacar 100. ¿Y cómo lo saca? Con contratos amañados que le van a dar. Yo te llevé al poder. Yo te llevé al poder. Pero también hay elementos del narcotráfico, acusado de otros delitos de lavado de activos. No solamente el lavado de activos se da por el narcotráfico, digo del narcotráfico, pero el lavado de activos, porque hay muchas empresas que no quieren transparentar la cantidad de recursos que han ganado y te dicen, mira, a mí me están cobrando el impuesto sobre la renta tanto, pero yo te voy a dar 20 millones y tú me eliminas 100 o 200 millones que yo tengo que pagarle al fisco por problemas de impuestos. Y eso es uno de los graves problemas que tenemos en torno a los déficits fiscales que se van dando. Porque los estados, al no poderle cobrar a todos esos mafiosos, al haber una gran evasión, aquí hay una evasión de un 60% del impuesto sobre la renta y alrededor de un 40 o un 50% del ITEVI, que es el IVA, el impuesto al valor agregado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado? Endeudarse. Y tiene que endeudarse para poder resolver mínimamente algunos de los problemas que se presentan, de infraestructura, carretera o lo que sea, pero también tiene que endeudarse para pagar el servicio de la deuda, porque ese servicio se hace cada vez mayor. Y al hacerse mayor, ya tú tienes que buscar dinero para pagar
Y es complicado, porque muchas veces medimos el crecimiento económico, y hay un libro de un compañero de estudio muy interesante, que es el latir de la deuda, de mi amigo y compañero de estudio, Ivanhoe Cortiña, que te habla y te especifica ese latir de la deuda, porque no se puede medir solamente como coeficiente del PIB, que el PIB no es más que la producción de bienes y servicios medidos en términos monetarios de un año dado. ¿Por qué? Porque cuando tú coges prestado, si tú inviertes, vamos a suponer, tú coges prestado, compras una casa, la pintas y te dicen, bueno, pero fulano sí va bien. Y coge prestado por otro lado para pagar los intereses que debe de la cosa y va cogiendo, pero tú vas llegando a un momento que no está produciendo. Entonces, aquí hay que ver lo que es el saldo de la deuda, ese servicio que tiene que pagar la deuda. Estamos generando la cantidad de recursos necesarios para poder pagar la deuda. Y no hablo de República Dominicana solamente, lo hablo en términos generales. Entonces hay que ir haciendo entonces reforma y reforma y reforma. ¿Y qué traen esas reformas? Que lo que evaden no pagan nada, y que tú dices la presión tributaria de la República Dominicana o de Perú o de Chile o de América Latina, en sentido general esa presión tributaria es muy baja y hay que aumentarla. Pero el que está pagando la presión tributaria es muy alta porque está recayendo en él. Y como el Estado se ha achicado, servicios que tenía que dar el Estado, la tiene que dar el empresario, lo tiene que pagar. Como es ineficiente también el servicio de la recogida de la basura, él tiene que pagar la recogida de la basura. Como es ineficiente el servicio eléctrico, tiene que comprar una planta para poder generar. Como es ineficiente otro servicio, tiene que buscar eso. Entonces va esos costos sacándolo de competitividad con relación a los empresarios de América Latina con el resto del mundo. Entonces, aquí hay que repensar la economía. Hay que repensar. Y cuando digo ese repensar, hay que fijarse en lo que está haciendo Petro en Colombia. Y digo que hay que fijarse en lo que está haciendo Petro en Colombia, que mantiene un 55% de popularidad, pero que Petro no es santo de la devoción de Donald Trump y del gobierno norteamericano, y ellos están tratando de crear una imagen negativa del gobierno para, no de Petro porque tiene la popularidad, sino del candidato del pacto histórico y del pacto histórico en sentido general, para impedir que esas transformaciones sociales que se están llevando en Colombia puedan continuar. Ellos hablan de esa represión que va a venir en Colombia si gana Abelardo. ¿Y qué plantean? No que los comunistas se van a adueñar de Colombia. Eso decían contra Petro. Decían que si Petro ganaba, la moneda colombiana se iba a devaluar, se ha revalorizado. Decían que iba a destruir la economía, ha crecido. Decían que iba a endeudar el país, la deuda la ha controlado. Que ahora, ¿qué dicen? Que van a venir la guerrilla, que van a venir otra vez los enfrentamientos, porque es un blandengue, que este sí, porque este que agarró un gato y lo amarró y lo explotó en el aire, que Abelardo firme con Colombia va a crear 10 cuarteles que se lo va a dar
al sector privado para que lo gestione y le va a pagar y va a eliminar a la policía judicial, que era la que tenía, porque eso no sirve, y va a controlar supuestamente el crimen en Colombia. Y ustedes saben cómo llegó Colombia al estadio donde se encuentra, porque es muy fácil hablar. Colombia llegó a esa situación por la matanza de la bananera en el año 1928, llevada a cabo por la United Fruit Company en Magdalena, a una marcha donde le pagó a los militares para que la fueran a destruir, para no pagarle, no darle compensación. Esa United Fruit Company, de malos recordatorios en América Latina, por el golpe de Guatemala, por las intervenciones en Centroamérica, y que estuvo aquí en República Dominicana, conocida como Grenada Company. Y que muchos dicen que se fue del país porque en el año 1963, cuando Bush le hicieron una huelga, pero ella se va en el 66, no se fue en el 63. Y la United Fruit Company cae en desgracia cuando no se remozó. Dos situaciones la hicieron, o sea, caer en crisis. Primero, la cigatoga negra y el mal de Panamá, que atacaban la fruta. Y segundo, el furgón refrigerado, que eso hizo que el principal ejecutivo de la United Fruit Company se metiera en un edificio, en un piso 80 y se tirara, porque bajó de ser una empresa que cotizaba por más de $3,000 en bolsa a menos de $1,000 millones. Y él se suicidó, porque el caso no fue solamente en República Dominicana, se fue dando en otros países. Bueno, pero esa United Fruit Company, o Mamita Banana, como se le conocía, es la culpable de lo que va a suceder hoy, pero conjuntamente porque ellos estaban muy vinculados a la CIA y muy vinculados al Departamento de Estado norteamericano. ¿Qué pasa con esa matanza de la bananera? Hay un diputado, apellido Gaitán, Jorge Eliezer Gaitán. Cada vez que voy a Colombia voy al lugar a rendirle culto a donde lo mataron. Liberal, comienza a orientar a los trabajadores de la UNAI y a los familiares de los muertos sobre esa matanza. Los liberales comienzan a ponerle cortapisa. Y al ponerle cortapisa, lo comienzan a enfrentar. Y él crea lo que se llaman los liberales auténticos dentro del Partido Liberal. Y él se impone como senador. Y va participando como senador y va creciendo. Y se plantea como candidato alternativo a la presidencia. Y cuando la popularidad de Gaitán se extiende en todo Colombia, no hay otro camino que matarlo. Y el 9 de abril del año 1948, matan a Gaitán en Bogotá, en el momento que estaba la reunión de formarse la Organización de Estados Americanos, de triste quehacer en América Latina, porque le ha servido más a los intereses norteamericanos que a nuestro pueblo. Aquí fue la que apañó la intervención militar norteamericana y se está formando, y eso crea lo que se va a llamar como el Bogotazo en Colombia. Ese Bogotazo crea lo que se va a llamar las autodefensas liberales. Esos liberales que luchaban alrededor de Gaitán tuvieron que irse a las montañas, y las guerrillas en Colombia comienzan a partir del año 1948, antes que el triunfo de la Revolución Cubana. Es más, Fidel era un dirigente estudiantil que estaba en Bogotá
y participa en el Bogotazo. Participa en el Bogotazo. Y después llega a Cuba y se enrola para venir aquí en el desembarco del 49, que fracasó. Eso fracasó porque hubo una denuncia de parte de agentes infiltrados de Trujillo allá en Cuba, y la Marina de Guerra norteamericana desmanteló a Cayo Confite, que era donde estaban establecidos vos y un grupo de dominicanos e internacionalistas. Dentro de esos internacionalistas se encontraba Fidel Castro para venir para acá a luchar por la libertad. Ese gobierno democrático que habían puesto los norteamericanos aquí en el año 1929 a través de un golpe de Estado. Pero no nos vamos a desviar. Ante esa situación, Colombia se sume en unos enfrentamientos violentos. Yo dije en un programa que es fácil tú coger un rajarrón, cualquier cosa de cristal, dejarlo caer. Ahora lo difícil es después tú coger toda esa pieza y unirla, irla poniendo una a una. Colombia se han firmado muchos tratados de paz y en Colombia han sido violados. A Unión Patriótica lo mataron a la mayoría. Mataron hasta su candidato a la presidencia, montado en un avión. Pues los Estados Unidos son especialistas en firmar pactos, pero también son especialistas en mandar a violar esos pactos y a matarlos. Esa situación ha hecho que el pacto histórico se renueve, se remoce después de la primera vuelta. Que los jóvenes de Colombia están en este momento en las calles porque saben que si gana Abelardo, ellos la van a pasar igual que los jóvenes de Chile, igual que los jóvenes de Argentina, los jóvenes de Bolivia y los jóvenes de otros países de América Latina que tienen ese modelo empobrecedor que subsidia al rico. La privatización de los servicios públicos ha traído como consecuencia la privatización de todos los elementos sociales, ya sea educación, salud y seguridad social, la pensión. Cuando un banco te pensiona es por la cantidad de cotizaciones que tú tienes. Y digo un banco porque todas esas aseguradoras pertenecen a los bancos. Y ellos cogen tu capital y van a invertir, como pasó en Chile, que se fueron a la bolsa. Se perdió ese dinero porque hicieron malas inversiones, las perdieron los obreros. Pero si ganan, gana el banco y te da una chilata por haberte operado por tú el dinero, y ellos te pagan, si se ganan, te pagan un 2% de los beneficios que tuvieron. Ellos se quedan con el resto. Y cuando te pensionan con 5,000, 3,000, 10,000, 20,000 pesos. Y te pensionan hasta que la cuota que tú tienes lleguen al final. Cuando llegaron al final, que finalizaron, entonces te dicen, bueno, ya, tú no tienes más nada. Pero si tú te mueres y tú no estás casado y tú no tienes hijos reconocidos con esa mujer, aunque tú tengas 40 años, no le dan un centavo. El banco se queda con todo. Entonces, es esa situación que privatizaron aquí el servicio eléctrico,
ese modelo que hizo que Balaguer cogiera Dominicana de Aviación, la metiera en un hangar y le abriera a Delta y otras líneas norteamericanas para que entraran al país, y cerraron a Dominicana y no despegó más nunca un avión. Esa línea bandera que tenía el Estado Dominicano, la quebraron. Ese modelo que quebró el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, que comenzó con el mismo Balaguer, que lo llenaba de elementos, botellas ineficientes, y cogían los beneficios y los despilfarraban, incrementaban la nómina, y entonces cuando caían los precios de los productos, igual que el CEA, el Consejo Estatal del Azúcar, y era rumba abierta para todo el mundo. ¿Y qué pasó con el servicio eléctrico aquí? Que bueno, se fueron a un servicio de privatización porque supuestamente el Estado no servía y estaba subsidiando con 200 millones de pesos a la CDE. Es verdad, el Estado subsidiaba 200 millones de pesos en el año 1996 a la CDE. Pero el Estado no pagaba energía eléctrica en las escuelas. El Estado no pagaba energía eléctrica en las universidades. El Estado no pagaba energía eléctrica en el Congreso. El Estado no pagaba energía eléctrica en los cuarteles policiales y militares. El Estado no pagaba energía eléctrica en los hospitales. En ninguna de las instituciones del Estado pagaba. Ellos fueron porque iban a eficientizar. ¿Y qué hicieron? Sin poner un centavo, cogieron la mitad de las plantas, porque uno de los problemas de la corrupción que se daba en esos entonces, en ese tiempo, era comprar plantas y después dejarla ahí arrumbada. Cogieron la mitad de la planta, la desguazaron, quitaron piezas de una y armaron las otras y no invirtieron un centavo. Hicieron contratos leoninos como el de la Collentry, donde se le pagaba no por la cantidad de kilovatios generados, sino por la cantidad de kilovatios instalados. Generara o no generara, que era una planta que iba a generar con fuel oil, como se dispara el fuel oil, había que mantenerla cerrada. Y el Estado tuvo que cargar con ese muerto ineficiente y pagarle al sector privado, porque eso no mataba el perfil de las inversiones y también nos creaba una situación compleja para el endeudamiento. Entonces, tuvo el Estado que darle a eso. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ellos cogen la privatización total y se dan cuenta que había una gran pérdida en las EDE, le entregan al Estado el hueso. Quédese con EDE Norte, quédese con EDE Sur y quédese con EDE Este. Y nosotros nos quedamos con la masa, con la generación. Y entonces hoy el Estado tiene que subsidiar aquí en la República Dominicana a esas empresas privadas con 1.600 millones de dólares al año y que este año va a subir por la crisis generada por Trump. Entonces, ese modelo es que se está poniendo en juego este domingo y que están luchando en Perú, este domingo en Colombia. Y yo espero que los colombianos sean sabios, sepan votar, voten bien y que dejen que el pacto histórico siga avanzando y construyendo la paz en Colombia, que es lo único que puede llevar estabilidad. Eso de represión y salir, lo que va a hacer es que va a golpear el de abajo, porque los falsos positivos no vinieron de la clase adinerada, eran muchachitos que estaban en los barrios, que no tenían quien le doliera y salían y se lo llevaban y lo mataban.
y después no eran los criminales que andaban buscando. Y para ellos ganar rango, decían estos son guerrilleros, son esto y lo otro, y lo mataban. Porque eso es lo que trae la represión. Entonces, ojo al Cristo que es de cera y se derrite con el calor. Hasta aquí con este análisis que he estado solo con ustedes, he llegado al final del programa de hoy de Tito en la geopolítica. Manuel no pudo estar, era un análisis que íbamos a hacer Manuel y yo sobre la situación. Vamos a ver si en el Medio Oriente va a haber paz o táctica, y decimos paz o táctica porque tanto a Estados Unidos, como ya hemos visto, a Irán necesitan un descanso, pero la situación es compleja porque Israel ya ha dicho que no forma parte de ese pacto y en cualquier momento Israel va a atacar a Beirut y lo necesita Netanyahu para poder llegar a las elecciones de octubre con incrementar su popularidad. Y si ataca a Beirut, los iraníes van a atacar a Israel y eso se va a volver a una situación de guerra. Esperemos que eso no suceda para no seguir en el sobresalto económico que tenemos. Pero además la inflación va a seguir porque las gasolinas, el gasoil y otros derivados del petróleo que le han dado a la refinería no van a bajar de golpe y porrazo porque el petróleo baje. Muchas gracias, esto ha sido Tito en la geopolítica. Espero que usted, si este contenido ha sido de su agrado, usted se registre y lo comparta. Hasta el próximo programa.